Excelente jornada, muy buen día para todos los hermanos, los que estamos acá en el auditorio y los que nos están siguiendo vía Face. Le vamos a dar unos instantes para sumarse. Sabemos que lo primero que hacemos cuando nos juntamos, aparte de la oración, sí hacemos un pequeño repaso del estudio de Apocalipsis. Pero bienvenidos al aula ICB una vez más, este domingo 25 de septiembre de 2021. ¿Cómo están Blanca, Miguel, Daniel, Silvia? Hoy no está nuestra secretaria Silvia, así que por favor te voy a pedir que vos hagas de secretaria y me decís cuando hay algún mensaje, alguna pregunta, ¿sí? Tenés que poner en mudo, no hagas como hace Miguel, como hace Daniel acá, perdón, es la costumbre. Es la costumbre. Por eso yo no intervengo más. A ver. Ajá. Hoy es el cumpleaños de Marcela, por eso no está. Sí, así que muy feliz cumpleaños, Marcela. Si nos estás viendo, un beso y un abrazo afectuoso de todos los que hacemos el aula ICB. Vamos a acomodar un poquito. Perdónenme, hace calor. Hace calor. Permiso. ¿Podés? Bien. 24, por favor, de ser posible. Bien. Oramos. Padre, te damos gracias esta mañana por poder disfrutar de tu palabra. Señor, nos sumergimos en ella con un corazón lleno de expectativa por lo que vos vas a edificarnos. Espíritu Santo, hablanos a nuestra vida, te rogamos, y revelanos, Señor, en tu gracia y en tu amor, la persona de Cristo en nosotros, Señor, y también el plan tuyo para los siglos, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Libro de Apocalipsis, Revelaciones, después de ya más de medio año de estar estudiándolo, llegamos al capítulo 16, ¿sí? Estamos en los juicios de Dios soltados sobre la tierra. Y aclaramos de entrada que lo que estamos ministrando no es la perspectiva más difundida dentro de la iglesia. Apocalipsis, la palabra Apocalipsis significa en el idioma griego, ¿sí? Porque es una transliteración del griego al castellano. En griego se dice de la misma manera que en castellano, es una palabra griega en realidad, que significa revelaciones, simplemente correr el velo, ¿sí? Descubrir, dejar ver. ¿Y qué es lo que deja ver el libro de Apocalipsis? Número 1, lo más importante que deja ver es la persona de Cristo. Entonces, cuando estamos frente a Apocalipsis, lo que debemos buscar en primer orden es al Cristo de gloria, al Cristo presente, al Cristo glorificado, ejecutando su plan sobre los hombres, ¿sí? Por supuesto, hablar de Cristo es hablar del Rey y hablar del reino de Dios. Por eso en el verso 6 del capítulo 1 dice: al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios nuestro Padre. Y después en el capítulo 19, en el verso 10, dice: un ángel le anuncia a Juan, que se ve tentado a postrarse delante del ángel, adora a Cristo porque Jesucristo es el espíritu de esta profecía. Entonces, número 1, el propósito para el libro de Apocalipsis es darnos a conocer la persona del Cristo glorificado. Número 2, darnos a conocer el justo juicio de Dios sobre la nación de Israel, sobre el pueblo judío. Lo que vamos a encontrar
entonces es la migración, diga migración, Migración. cambio de los tiempos del antiguo pacto al nuevo pacto. Pero algunos de ustedes dirán, pero Cristo, lo que marca el cambio del antiguo pacto al nuevo pacto es la obra de Cristo consumada en la cruz del Calvario. Sí, pero después que Cristo muere, ¿sí?, resucita y está anunciando el reino de Dios entre los 12 y entre los que estaban con él, lo que sucede es que todavía era operativo el antiguo pacto. No estaba vigente, pero era operativo. Porque ¿qué hacía operativo el antiguo pacto? Había dos elementos que hacían operativo el antiguo pacto. Dos elementos tangibles, físicos, materiales. Número uno, la ciudad de Jerusalén. Y número dos, el templo de los judíos. Mientras hubiese templo, mientras la ciudad de Jerusalén estuviera en pie, entonces todavía había quienes podían estar adheridos a las tradiciones hebreas. Pero venido el juicio de Dios sobre Jerusalén, sobre la tierra prometida, sobre los hebreos que no recibieron a Cristo como su Salvador y Señor, venido el justo juicio de Dios, fueron removidos esos elementos. Ya no había templo, ya no había ciudad a donde ir a adorar. Por lo tanto, eso marca el comienzo de una nueva administración de Dios. Y usa la metáfora que en un par de semanas, en menos de un mes vamos a estar estudiándolo, cuando ahí en capítulo 19 de Apocalipsis habla de las bodas del Cordero, la metáfora de un nuevo matrimonio. En Jeremías capítulo 3, del verso 7 al 9, habla cómo Dios repudia a su esposa en el antiguo pacto, ¿sí?, su antigua administración con los hombres, su esposa Judá. Entonces ahí dice que le da cartas de divorcio, O sea, el repudio implica divorcio. Y nosotros vemos en Apocalipsis 19 cómo una nueva administración de Dios viene sobre este mundo. Y esa nueva administración de Dios es una nueva esposa que desciende del cielo de Dios como ataviada para su marido, ¿sí?, y es establecida en la tierra. Pero hay ahí un tironeo en la iglesia. ¿Esto es algo que sucedió o es algo que sucederá? Bueno, y de acuerdo a diversas corrientes de pensamiento, no hay una posición que sea... hay quienes dicen que esto sucedió y hay quienes dicen que esto sucederá. La mayoría en la iglesia dice que esto sucederá. Pero mi hermano, tenemos pruebas clarísimas de que esto sucedió en la historia. ¿Cuándo sucedió el juicio de Dios sobre Jerusalén? ¿Cuándo sucedió? Antes del año 70. En el año 70. ¿Qué pasó en el año 70, Miguel? Un hecho importantísimo para entender la Escritura. ¿Qué pasó en el año 70? Buena pregunta. En el año 70, los romanos destruyen la ciudad de Jerusalén. Luego de sitiarla durante 5 meses y medio, el general Tito, ¿sí?, toma por asalto el último bastión el 6 de septiembre de 1970. Perdón, ¿qué dije? 1970, no, discúlpenme, eso no va. El 6 de septiembre del 70 de nuestra era, las legiones romanas toman el último reducto de la rebelión hebrea, ¿sí?, que se había suscitado ya hacía 3 años y medio antes. Todo esto lo tenemos en el relato histórico de las guerras de los judíos de Flavio Josefo, ¿sí?, que es un documento histórico, no es inspirado, pero es un documento totalmente válido que nos cuenta la historia. Y encontramos entonces, y podemos fechar la escritura del libro de Apocalipsis en unos años antes del año 70, ¿sí?,
Juan está escribiendo en pleno gobierno de Nerón César, y lo hace con un estilo particular. ¿Cuál es ese estilo? ¿De qué tipo es la profecía de Apocalipsis cuando Juan escribe? ¿De qué nacionalidad era Juan? Hebreo. Era hebreo, era judío. Entonces el estilo que sigue es el estilo de la profecía hebrea. Y en el estilo de la profecía hebrea no tenemos literalidad, sino tenemos figuras, ¿sí? Figuras simbólicas. Entonces el lenguaje en el que está escrito el libro de Apocalipsis es un lenguaje simbólico o figurativo. Entonces cuando dice que la Santa Jerusalén desciende del cielo de Dios, ¿sí? No es que va a venir un cubo desde el cielo y va a aparecer y entonces se va a posar en la tierra. Cuando dice que se vio que en las nubes venía montado en un caballo blanco y su nombre era el Verbo de vida, esto es un lenguaje figurado, ¿sí? No es algo literal, no es que tenemos que estar mirando para arriba a ver que vemos que en cualquier momento se corre el cielo, que en cualquier momento desciende una santa ciudad. No, esto son cosas que sucedieron y que ya están establecidas en esta nueva administración de Dios, que es el tiempo de la iglesia, el tiempo del reino de Dios en la iglesia de Cristo, el tiempo del Israel de Dios espiritual, que es la iglesia, el tiempo de la plenitud, ¿sí?, para todos nosotros, donde la habitación de Dios es en nosotros y Cristo opera su gobierno sobre la tierra en y desde nosotros. ¿Ok? ¿Sí? Bueno, es precioso el tema, esto a modo de repaso. Y tenemos desde el capítulo 6 en adelante los juicios, porque en el 4 y en el 5 no se halla nadie digno de abrir los sellos, ahí en la visión celestial. Nadie digno de abrir los sellos, hasta que el Cordero de Dios, que venció, el león de la tribu de Judá, Jesús de Nazaret, se presenta como digno, quien ha vencido, para abrir los sellos. ¿Y qué son los sellos? Alguien que me diga. Son juicios. Sellos ahí son los juicios. Él es digno Él tiene toda la autoridad, según el mismo apóstol Juan, en el capítulo 5, dice que todo juicio fue dado por el Padre al Hijo. Él tiene la autoridad para quebrar los sellos. Y cada vez que quiebra uno de los sellos, en el capítulo 6, se desata una figura profética que va a venir sobre la tierra. Por ejemplo, ahí tenemos los jinetes del Apocalipsis, que no son demonios montados sobre caballos, por favor, que dijimos que es esto, como se entiende como símbolos. Para entender el símbolo, ahí en el capítulo 6, verso 15, lo que tenemos es el anunciamiento de que el gran día de su ira ha llegado. El gran día de la ira de Dios. El gran día de la ira de Dios, que viene a juzgar la injusticia y el rechazo de Israel, ¿sí?, del Israel étnico, que hicieron del Mesías, de su Cristo. Después, al final, vamos a volver sobre esto, cuando ellos declararon: la sangre de este sea sobre nuestras cabezas y sobre la cabeza de nuestros hijos. Entonces, en la siguiente generación, y para un hebreo, ¿cuánto es una generación? 40 años. 40 años. Estábamos en el año 30, ahí en el juicio a Jesús, en el patio frente a Pilatos, ¿sí? Y todos decían, cuando Pilato les ofrece a Barrabás o a Jesús, todos decían, Barrabás, Barrabás.
¿Y qué hago con este? Decía Pilatos con Jesús, crucifícale, crucifícale. Dice, pero nada malo ha hecho, no encuentro nada para crucificarlo. Y dice, su sangre sea sobre nuestras cabezas y sobre la cabeza de nuestros hijos. Y así fue. Y esta injusticia, este crimen, el rechazo del Mesías no iba a quedar sin un justo juicio y castigo. Luego aparece en la escena mundial el Imperio Romano, que ya estaba establecido allí. Pilato era funcionario de aquel imperio, pero aparece Nerón, ¿sí? Y Nerón aparece como una de las dos bestias citadas en el capítulo 14 de Apocalipsis. ¿Por qué? Porque una de las bestias era el imperio que dominaba el mundo, y la segunda bestia era quien lo gobernaba, aquel imperio. ¿Ok? Y desata una persecución contra el judaísmo y contra el cristianismo sin precedentes. Jesús llama en Mateo 24 esa persecución una como que nunca hubo ni volverá a haber, ¿sí? Una gran tribulación como nunca hubo ni la volverá a haber, la prueba que vino sobre el cristianismo, ¿sí? Y ahí hay muchas aplicaciones prácticas que hemos hecho. Ahora estamos simplemente explicando el texto a modo de repaso, pero hemos hecho en clases anteriores muchas aplicaciones prácticas. Vayan a las diferentes clases, siempre dividimos en una parte de explicación y otra de aplicación, ¿sí? Para de alguna manera permitirnos idealizar el texto y aplicarlo a nuestra vida hoy, porque toda la escritura es útil. Todo lo que está en la Biblia es útil para edificarnos, pero no todo fue escrito estrictamente para nosotros. Bueno, teniendo este panorama, ¿cómo se llama esta escuela de interpretación? Esta escuela de interpretación se llama preterismo total, ¿sí? Bueno, es nuestra interpretación del texto de Apocalipsis y de los hechos que sucedieron, y es determinante para la postura de la iglesia hoy. Yo, para comenzar, luego del repaso, quiero leer una parte de un material. No se hace esto, capaz que no se hace, pero como yo no soy profesional, en mis escritos no soy profesional, ¿sí? Voy a leer un párrafo, un título y su párrafo completo de un material que todavía no lo edité, ¿sí? Que está en el horno, está horneándose, pero se los voy a leer. Se llama La gran estafa de la espera. Sí, Miguel. Me gustaría aclarar el tema de que una parte de la Biblia no fue escrita especialmente para nosotros, pero sí para el pueblo judío. Es el Antiguo Testamento, toda la ley. Sí. El Nuevo Testamento es la gracia, entramos nosotros ahí. Dicho de esa manera es muy genérico, porque nosotros nos es útil, toda la escritura nos es útil para nuestra edificación. El apóstol Pablo dice en Romanos 15:4, creo, que todas las cosas que antes se escribieron para nuestra edificación se escribieron. Creo que también en 1 Corintios 10 dice algo así. Pero, ¿qué quiere decir? ¿Que desechar? No, es que no es estrictamente para nosotros, ¿sí? Pero sí lo podemos aplicar interpretando el periodo de gracia en el que vivimos, ¿sí? Hoy es el día de Cristo para nosotros. Hoy es el reino de Dios para nosotros, un reino de dimensión y naturaleza espiritual. Decirle al que tenés al lado, bienvenido al reino. Bienvenido al reino. Bienvenido al reino. Bien, leo entonces la gran estafa de la espera. Porque a la cristiandad toda se le ha dicho, Daniel, que hay que esperar, que Dios va a intervenir y va a arreglar los asuntos de la humanidad, eximiéndonos del nivel de responsabilidad que el hombre recibió desde Adán en adelante y que fue restaurada por Cristo, ¿sí? Poniéndonos en un modo de espera. ¿Esperar qué, hermano? La iglesia tiene todo, los hijos de Dios tienen todo
lo que necesitan para transformar la realidad de este mundo. La gran estafa de la espera. ¿Cuándo hemos solucionado algo en la vida esperando? ¿Cuándo Dios nos guió al acto de irresponsabilidad de no responder por toda su creación? ¿Cuándo fue que Dios revocó su mandato de Génesis 1:27, donde dice: sojuzgad, dominad, esparcíos, multiplicaos y llenad la tierra? ¿Bajo qué embrujo de tinieblas nos encerramos en salones cada vez más cómodos? Cuando Dios nos reveló de nuestra tarea de administradores de todo, ¿qué mentira disfrazada de argumento teológico nos relegó a la intrascendencia? Discúlpeme por el atrevimiento, pero fue el somnífero del dispensacionalismo y su corona de desviación el rapto de la iglesia. Esperar, en la mayoría de los casos, una mala receta. Si no estás de acuerdo, pensá en cualquier situación que en tu vida haya creado un conflicto. Si no la atendés pronto, solo crecerá, llevándose puesto todo a su paso, hasta muy posiblemente tu vida misma. Solo sentido común. Termitas en la casa. Las ves y actúas inmediatamente. Pero si las dejás y esperás, van a comerse tus muebles, vas a dormir en el piso. Filtraciones de humedad. La mancha va a crecer, aumentará, será una gotera. Si no la reparás, tu casa se deteriorará y con el transcurrir del tiempo será un ambiente húmedo, desagradable, inhabitable. Problemas mecánicos en tu coche. Primero un ruidito insignificante, una mínima falla, una luz encendida en el tablero de mando. Luego, y si no lo reparas, una gran rotura. Si no atiendes a aquella falla, solo crecerá. Créelo, se va a romper. Conflictos relacionales. Si no intervienes buscando un acuerdo, dándote a conocer, dando el espacio al otro, a los otros, solo aumentará su gravedad. Problemas económicos. Si no rompes el circuito de manejo de los bienes que los generaron, entonces estos solo crecerán, se harán mayores, hasta que ya no puedas manejar, no los puedas manejar, se saldrán de control, desestabilizando tu mundo personal. Sistemas de abusos solo tienen un tratamiento: si no los cortás, se profundizarán, te lastimarán profundamente. Vicios, si no los reconoces y enfrentas, si permaneces en el pensamiento cómplice de yo lo manejo, ellos te dominarán hasta esclavizarte. Enfermedad, si no vas al médico, si no sigues el tratamiento, si no te tomas el tiempo para restablecer tu salud, esta se va a ir agravando. ¿Por qué para la iglesia va a ser diferente? Esperar no pasividad, no alienación, no encierro, no paredes ni techos, no el hedor soporífero del rapto. Pero alguien puede estar pensando que a esta espera planteada por la teología escapista es una espera activa. No, no lo es. La iglesia se ha inventado muchas actividades para que esta espera sea disfrazada de activa, positiva. Por ejemplo, la distorsión de la guerra espiritual, encerrándose a gritarle al diablo todo tipo de improperios. Por ejemplo, la exacerbación de las caídas en el espíritu, transformadas en un show introeclesiástico. Por ejemplo, las actividades operativas de las doctrinas de espirales emocionales, mal llamada sanidad interior, que nos entretienen en fórmulas mágicas, pero resultan impotentes para transformarnos en una medida de Cristo. Por ejemplo, los elaborados cultos destinados a ofrecer experiencias top, que tienen como máxima expresión la industria de los recitales y las convenciones de personajes del jet set de la iglesia, y más, penosa y vergonzosamente más, una iglesia que de pensar la sociedad
e influir como la levadura en la masa, se encerró a esperar, separándose del mundo que la rodea, alienándose, realzando disciplinas que solo tienen valor real si nos sirven para la intimidad con Cristo, para la reconstrucción interior, para ser coherentes en lo que manifestamos. En otras palabras, ser útil en transformarse para transformar. Seamos nobles y bajo el Espíritu de Cristo asumamos la responsabilidad que tenemos y usemos la unción de gobierno de todo que portamos para deconstruir la metavisión de la Iglesia y el cristianismo, devolviéndolo a sus raíces, al reino presente de Dios y su manifestación. Un poquito más. Y después, el dispensacionalismo. Solo unos pocos más de 200 años de escapismo dispensacionalista fue suficiente para que la Iglesia de Cristo pase de ser cabeza operativa de las naciones a cola, dejando de pensar la sociedad venidera y alienándose en un pensamiento de stand-by, uno de espera. Pido perdón por la terminología militarista que empleo aquí. La batalla final es ahora, y lo fue siempre, por la dimensión mental, cultural. La verdadera guerra espiritual no consiste en gritarle al diablo enérgicamente, encerrado entre cuatro paredes, sino más bien en improntar al mundo con la mentalidad del reino presente de Dios y su dinámica entre los hombres. En esta lucha, que es por manifestar lo que Cristo conquistó en la cruz del Calvario, nuestro pensamiento gobernante es vital para su éxito. Y el futurismo no condice con este propósito, solo atrasa, solo desconecta, solo arroja en descrédito a una ya poco funcional iglesia, y la Escritura nos da otra opción de interpretación, se llama preterismo. ¿Están listos para la clase? Arrancamos. Bueno. Bien, Apocalipsis capítulo 16. El capítulo 15 y 16 forman una unidad donde vemos, luego de los 7 sellos, vemos las 7 trompetas. El último sello desata 7 trompetas, que son 7 juicios sobre la tierra. Vemos ahí, dentro de las trompetas, que evidentemente Juan habla figurativamente cuando habla de aquel ejército que sale del pozo del abismo, ejército de langosta. Evidentemente habla del ejército romano, hay que estudiarlo, leerlo ahí, que sitia la ciudad de Jerusalén. Cuando habla de los 144.000, ¿de qué está hablando? De 144.000 hebreos. No es posible hoy día que se dé, no es posible en el futuro que se dé, porque no hay forma de saber de qué tribu hoy pertenece el Israel étnico, aquellos que son de raza judía. No es posible. Entonces, no está hablando de un tiempo presente ni cercano, está hablando de un tiempo pasado, donde todavía el linaje de las tribus era posible. Y esos 144.000 sellados por el Cordero de Dios son judíos creyentes que recibieron la gracia, la fe, por creer en Cristo, ¿sí? Y luego aparecen naciones, ¿sí? Y especialmente aparecen mártires. Y esos mártires fueron quienes fueron ejecutados por Nerón, y por la persecución de aquel tiempo, y están clamando por venganza. Y ahí hay una voz que dice: todavía no ha llegado el tiempo, pero ahora es el tiempo, cuando la última trompeta desata las 7 copas de la ira de Dios, ¿sí? Acuérdense, 6:15 dice: porque el gran día de su ira ha llegado. Las 7 copas, o para que ustedes entiendan, el término
es un tazón más ancho que profundo. Es como un tazón que está lleno, colmado, de la ira de Dios. ¿Y por qué son 7? ¿Por qué son 3, 7? 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas. Porque 7, y acuérdense que estamos frente a una numerología que es importante, habla de plenitud. ¿De qué habla 7? Plenitud. La plenitud del juicio de Dios venía sobre la nación hebrea. ¿Sí? Para aquellos, mis hermanos, que hoy definen al Israel étnico, al Israel racial, a los de nacionalidad judía, hebrea, como el pueblo de Dios, esto es un error. Dios determinó juzgar a esta nación y cambiar a un Israel espiritual, a hijos de Abraham, pero del espíritu, de la fe, que hoy están en la iglesia, de tal manera que la salvación para Israel es igual que para cualquiera de nosotros. Necesitan ellos despertar a la fe en Cristo Jesús para experimentar la conciencia de la morada de Dios en ellos. ¿Sí? Bien. Entonces, cuando llegamos al capítulo 15, está el anticipo, el anuncio de las 7 copas. Fíjense si son importantes las copas, porque las copas consuman, llevan a su máximo nivel la ira, el justo juicio de Dios. Y lo vamos a ver acá en el capítulo 16, cuando empiezan a ser soltadas. Son anunciadas en el capítulo 15 y son soltadas en el capítulo 16. Capítulo 16 lo titulamos La consumación del juicio, las copas de la ira de Dios. Cuando las copas de la ira son derramadas. Dice la palabra de Dios así, verso 1. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos, de los profetas, también tú le has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oí a otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor, Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Verso 8. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, el cual fue dado a quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios de los cielos por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Pues son espíritus de demonios que hacen señales, y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas,
para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Verso 18. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor en la tierra, un terremoto tan grande cual no hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra, y la gran ciudad fue dividida en 3 partes. Y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como el peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga de granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Capítulo 16 de Apocalipsis. Las 7 copas de ira lanzadas sobre la tierra, consumando el justo juicio de Dios. Hollywood y la cultura occidental de matriz hebrea nos dicen que todo esto va al futuro, que esto no pasó, esto ya sucedió. Y simbólicamente, y lo vamos a ir explicando paso a paso, simbólicamente representan elementos que vinieron. Está escribiendo el apóstol Juan en el año 67, 68, ¿sí? De nuestra era. Está escribiendo desde la isla de Patmos la profecía del justo juicio de Dios sobre la nación hebrea, no sobre todas las naciones de la tierra, ¿sí? Armagedón, vos me hacías preguntas acerca de Armagedón. Hoy vamos a hablar un poquito acerca de qué es Armagedón. Armagedón, que se le llama la batalla final, no es un elemento que sucedió, sino es algo que no es algo que sucederá, lo dije al revés, no es algo que sucederá, sino es algo que sucedió. Y en un escenario determinado, y hay mucho registro histórico de esto, ¿sí? Después vamos a ver, cuando lleguemos a esa trompeta, qué lugar es ese en Israel y por qué Juan lo toma para representar, ¿sí?, la batalla final de los judíos, de los hebreos, ¿sí? Bien. La primer copa, verso 1 y 2. Lo primero que vemos es la voz que se anuncia en el templo del cielo, ¿eh? Acuérdense que esto es muy propio de la profecía hebrea. Se ven los cielos abiertos, ¿sí? Descubiertos, y algo del trono de Dios, ¿sí? Hay una visión celestial ahí, y hay un ángel y una voz que sale de aquel lugar que dice: derramad sobre la tierra las 7 copas de ira. Dame un mate. Gracias. Está mi secretario acá a la derecha, está cebando mates y está obnubilado, está pensativo. Espero que no esté pensando lo que va a comer al mediodía. No. Estoy pensando algo que es paralelo a esto realmente, yo lo pongo realmente al de Apocalipsis ya cumplido y a la carta de los hebreos, y ahí realmente, ahí vos realmente paralelo. En el 2020 estudiamos realmente la carta de Hebreos, y vos le pones eso paralelo así. Ahora ya he hablado por tantas formas para los profetas, al Padre. Sí. Y después realmente ahora lo habla por el Hijo. Sí. Es mayor. Mi hermano, miren, se llama, cuando vos estudiás las Escrituras realmente, cuando vos te ocupaste de formar tu vida, el pensamiento de Dios le da pensamiento, le da estructura a tu entendimiento. Se despliega algo que es una operación del Espíritu, hermano. Abro un paréntesis acá, no tiene que ver con Apocalipsis, o tal vez sí.
se despliega en lo que recibimos algo que es un manto de revelación, que sucedía cuando Jesús enseñaba. Jesús estaba haciendo milagros y estaba enseñando, y salta Pedro y dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No te lo reveló carne ni sangre, Pedro, sino nuestro Padre que está en los cielos. ¿Sí? De pronto Jesús está enseñando en una casa y surge un anónimo, alguien que no conocemos su nombre, y dice: bienaventurados los que son convidados a las cenas. Y el Señor lo mira y lo dice: te lo reveló mi Padre. Había un manto de revelación ahí. Pero todo esto tiene que ver con la comunión con el Espíritu, hermano. Déjense llevar por ese manto de revelación. Nunca la revelación de Dios irá en contra de la Escritura. Uno de los reformadores decía, tal vez el confirma. El Espíritu Santo nos confirma. Uno de los reformadores decía, y esto no es hablar mal de las operaciones del Espíritu, todo lo contrario, decía: no le he pedido a Dios sueños y visiones, le he pedido una comprensión alta de las Escrituras. ¿Por qué? Porque lo más seguro, firme y cierto que tenemos para entender a Dios y su plan para nosotros hoy, para poder operar, materializar entre los hombres al Cristo presente. ¿En dónde? En nosotros, en la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Lo que de Cristo se puede ver en carácter, obras y palabras, ¿dónde estará? En la iglesia, pero no la iglesia como una institución, ¿sí?, que está un poco oxidada hoy día, como lo decimos por haber incorporado creencias que son dogmáticas, no son escriturales, ¿sí? Sino la iglesia como cuerpo dinámico, donde se expresa la vida del Espíritu, que no es nada más ni nada menos que la vida de Cristo a través de nosotros. Mi hermano, volvemos a Apocalipsis, es así. Hebreos, es muy importante el estudio de aquella carta, la comprensión de aquella carta. Ustedes pueden entrar a la página mía y ver todo un estudio de casi un año de duración de la carta del apóstol Pablo a los Hebreos, ¿sí? Les sugiero que invierta tiempo en edificar su vida y que estudie usted con las herramientas que tiene. Bien. Primer copa. Verso 2 dice: fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente. La primera copa es una enfermedad, una úlcera maligna y pestilente. Qué parecido con Faraón, ¿no? Extraordinaria apreciación, es así. ¿Qué sucede? En Egipto hubo 10 plagas, ¿sí? Y es la manifestación sobrenatural del inicio del antiguo pacto. Moisés le da al pueblo de Israel la ley. El cierre de aquel periodo tiene que ser en un vocabulario similar. ¿Se entiende? El cierre de aquel periodo. No son 10, acá son 7. Acá son 7. Acá son más que 7, son 3 grupos de 7, ¿sí? O sea, 7, 7, 7. Bien. Dice una úlcera maligna. 7, dijimos, que denota plenitud, algo completo. O sea, acá es la ira de Dios completada. ¿Cuándo fue completada la ira de Dios? Según este estudio de Apocalipsis que hacemos. La resurrección de... La ira de Dios fue completada en el juicio de Dios
sobre la ciudad de Jerusalén en el año 70. ¿Sí? Bien. Dios no dejó nunca de ser justo. Entonces hoy los paganos Dios nunca dejó de ser justos. Cristo Jesús murió. ¿Sí? Y la ira de Dios fue derramada sobre Cristo también, para que nosotros podamos ser libres de aquella ira. Esa expresión se hizo pecado. Se hizo pecado. Esa expresión del apóstol Pablo, que tiene un gran entendimiento de la dimensión Cristo. Cuando él habla de la cruz, en capítulo 5, habla en realidad del amor y de la reconciliación. Capítulo 5 de 2 de Corintios, y dice en el verso 21, al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. Nosotros, ¿qué decimos mucho? Que Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Pero yo te invito a tener una mirada renovada, de acuerdo a lo que dice 2 de Corintios 5:21. No solo cargó el pecado, que está bien porque es una declaración de las Escrituras, sino que Jesús, que es esencialmente santo, santidad, fue esencialmente hecho pecado en la cruz. Dice, al que no conoció pecado, fue hecho pecado. El pecado era él. La síntesis del pecado estaba en él. En ese momento en que el pecado de los hombres era juzgado, en un sentido judicial. Por eso su cuerpo molido, por eso la destrucción que vino sobre él, que era totalmente inocente. ¿Para qué? Y el mismo apóstol Pablo lo explica ahí. Para que la justicia de él sea cargada a nuestro favor. Hay una imputación de la justicia que él tenía sobre nosotros. 3 imputaciones, 3 cargas judiciales. Número 1, el pecado de Adán sobre todos nosotros, sobre todos los hombres. Número 2, el pecado del hombre sobre Cristo. Número 3, el más importante de todos, la justicia de Cristo sobre nosotros. ¿Sí? Somos declarados justos no por nuestros caminos de justicia, somos declarados justos porque estamos en Él, porque por la fe estamos en Cristo Jesús, porque nacimos, vivimos y hemos despertado por la fe, lo más importante. Hemos despertado por la fe a Cristo Jesús y su obra. Entonces, ¿entendemos ahí la profundidad de cómo el pecado fue juzgado en la cruz del Calvario? Bien. Y la ira de Dios fue consumada en el juicio contra la nación de Israel en el año 70, ¿sí? Por las legiones romanas del general Tito. Dice un texto en Apocalipsis, Apolión, me parece el nombre de un demonio, no, es el general que fue el brazo de carne para el juicio de Dios sobre la nación. Bien, entonces, una úlcera maligna y pestilente. Mientras algunos hablan de que el COVID y las pestes y las demás cosas son las señales de... hermano, pestes hubo y aún habrá, mayores, menores, como usted lo quiera, aún habrá, pero acá está hablando en un lenguaje simbólico para aquel tiempo, derramando la ira de Dios sobre la nación hebrea. ¿Sí? En segundo lugar, segunda copa. Bueno, se me mezcló el apunte, por eso estoy a los cabezazos acá mirando. Verso 3. La segunda copa es el mar convertido en sangre, pero una sangre particular, una sangre como de muerto,
una sangre fétida, una sangre ya oscura, No de color rojo. una sangre corrompida, ¿sí? El mar convertida en sangre de muerto, dice verso 3, el segundo ángel derramó su copa sobre el mar y éste se convirtió en sangre como de muerto y murió todo ser vivo que había en el mar. Sí, Daniel. Corrijo. Sí. Sangre sin vida. Sangre sin vida. Bien. Bien, sí. La tercera copa, una copa particular, una copa parecida a una de las plagas de Egipto. Acá hay gran paralelo. Dice en el verso 4, el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos. ¿No? ¿Se acuerdan cuando Moisés toca el Nilo con la vara del poder de Dios y el Nilo se convierte en sangre, según lo que dice el libro de Éxodo? Pero acá dice, el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas y se convirtieron en sangre. Posiblemente haya figura de cierto hasta envenenamiento propio de la guerra en aquel tiempo. ¿Cómo se hacía la guerra? Se envenenaban los pozos de agua de tal manera que el enemigo durante un tiempo muy importante no podía tener pertrecho de agua. Entonces las fuentes de agua eran un elemento fundamental para los ejércitos. Y había ahí 4 legiones romanas movilizadas y el ejército que estaba en Jerusalén de los hebreos, que era numerosísimo. No estamos hablando de un puñado de rebeldes, estamos hablando de 4 facciones sediciosas, ultranacionalistas del pueblo hebreo, ¿sí? Que estaban ahí. Unos eran los celotes y otras más. Datos de la historia, lean el material que estamos escribiendo. O si no, lean directamente a Flavio Josefo. Pensé en algún momento que los celotes eran seres solitarios sin nacionalidad. Bueno, eran nacionalistas hebreos, rebeldes a la dominación romana, ya en los tiempos de Jesús, ¿sí? Y lo fueron después, y aún fueron creciendo en fuerza. Bien, y dice, y oí al ángel de las aguas que decía, y de esto habla el texto, justo, por eso hay que observar, justo eres tú, oh Señor, el que eres y el que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Estamos hablando de ¿qué? De un juicio. Las copas de la ira de Dios son juicio, juicio, juicio. ¿Sobre qué? Queda bien que yo diga sobre las naciones de la tierra, porque la maldad y se multiplicó, hice esto y lo otro. Hermano, en realidad no es sobre las naciones de la tierra, es sobre el Israel étnico que crucificó a Cristo, sobre esa generación y sobre su generación venidera, sobre sus hijos. ¿Sí? 40 años después de la crucifixión. Ahí está desplegado todo el justo juicio de Dios como debía ser. Ellos lo pidieron. Ellos lo declararon. Ya lo declararon. Cuando dice Jesús, ¿cómo va a ser el juicio? Él mismo se los enseñó, pero no supieron oír, no podían oír la verdad del Espíritu. Él les dijo, de toda palabra ociosa que sale de su boca, de esto seréis juzgados. Maldijeron, se automaldijeron. Por favor, y en el juicio que estaban juzgando al Hijo de Dios, su Mesías, porque era su Cristo en ese momento, ¿sí? Dijeron, su sangre sea sobre nuestra cabeza y sobre la cabeza de nuestros hijos. Entonces, ¿cómo Dios iba a pasar por alto aquello? Lo que hace el odio, lo que hace la ira, lo que hace el enojo, nos hace necio. Porque declarar esa expresión, te estás maldiciendo, pero técnicamente maldecir, hablar mal, pero claro. Yo quiero que piensen en la escena. ¿En qué momento lo hacen?
¿Y bajo qué elección? Malísimo. ¿Bajo qué elección y en qué momento lo hacen? Entonces, tercer ángel, envenena las fuentes de aguas dulces, ¿sí? Las aguas dulces se convierten en sangre. Cuarto ángel, diga quemados. Qué mal. Y ahí dice que el sol tiene que ver con esa quemadura. Pero más que el sol como protagonista, morir quemados. La ciudad de Jerusalén, y hay cuadros que evocan, según el relato de los historiadores, artistas, muchísimo más recientes, inspirados en esos cuadros, las columnas de fuego que ardían en Jerusalén. ¿Sí? Porque el ejército romano saqueó Jerusalén. Es más, saqueó el templo de los judíos prendiéndolo fuego. Primero lo saquea y después destruye el lugar. Saqueó la ciudad. ¿Sí? Tito saquea la ciudad. Las 4 legiones saquean la ciudad, toman cautivos y prenden fuego. Diga quemados. Acá dice quemados por el sol, pero recordamos, estamos frente a un lenguaje figurado. ¿Sí? Dice el texto, verso 8. Antes, me adelanté un poquito, perdón. Vuelvo para atrás sobre las aguas convertidas en sangre. Leí 4 y 5, tengo que leer el 6 y el 7 también. Por cuanto derramaron la sangre de los santos. ¿Por qué los juicios? Por cuanto derramaron la sangre de los santos. Escúcheme una cosa. Jesús mismo diciéndole a Jerusalén, 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 tú que matas a tus profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Mataste a los santos. A ver, ¿qué pasaba en Jerusalén? En el libro de Hechos, las primeras partes del libro de Hechos que se desarrolla en Jerusalén. ¿Qué pasaba? Primero vemos en el capítulo 4 a Pedro y a Juan siendo cascados, castigados, ¿sí?, por hablar en el nombre de Jesús. Pero después vemos apedreado a Esteban, el primer mártir ahí, en el escenario de Jerusalén. Después, en el capítulo 12, vemos al hermano de Juan, ¿sí?, a Jacobo, el primer apóstol mártir, que fue decapitado ahí en Jerusalén, en el capítulo 12 del libro de Hechos. ¿Quién era Saulo de Tarso? Claro, pero mientras él era Saulo de Tarso, ¿a qué se dedicaba? Él era un principal entre los hebreos, un fariseo que tenía una autoridad ¿para qué? Para juzgar. La primera vez que lo vemos en el capítulo 7, siendo testigos de la ejecución de Esteban. Cuando le ponen las ropas de Esteban, antes de ser apedreado, le ponen las ropas de Esteban a sus pies. Eso marcaba, según la ley hebrea, que él era testigo de la ejecución. Pero luego este hombre, furioso, dice que el celo de Dios lo consumía, ¿sí?, furioso contra los cristianos, se lanzó a perseguirlo. Y él se denomina en 1 de Timoteo capítulo 1 como asesino, porque yo mismo perseguí a la iglesia de Dios, dice, en otro tiempo. Ya siendo el apóstol Pablo, confiesa y dice, yo perseguí, yo soy el primero, el más grande de los pecadores, porque perseguí, asolé a la iglesia de Dios. Cuando él va camino a Damasco y se le presenta la luz del cielo, ¿qué le dice Jesús? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Porque perseguir a uno de los hijos es perseguir
a Jesús, a Cristo, ¿sí? Entonces, ¿en qué estaba la nación? La nación estaba en castigar, la nación hebrea, estaba en juzgar. Entonces, todos aquellos que se levantaban con una fe cristiana de entre los judíos eran asolados. ¿Me sigue? ¿Me entiende? Entonces, acá Juan dice, porque ha juzgado estas cosas, por cuanto derramaron la sangre de los santos, de los profetas, también tú le has dado a beber sangre, pues lo merecen. ¿Pues lo qué? Lo merece. Está claro, ¿no? Sigue. También oí otro desde el altar, otro ángel, desde el altar que decía, ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Era el justo juicio de Dios, era el gran día de su ira, y era sobre la nación que una generación antes había rechazado al Mesías. Sigo. Ahora sí, la cuarta copa, quemados por el sol. Dice, verso 8, el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, el cual fue dado a quemar a los hombres con fuego. Y algunos están esperando que la capa de ozono desaparezca para que, mire mi hermano, la capa de ozono es un problema que si el hombre no lo soluciona, pero Dios puso el potencial en el hombre para solucionar estas cosas. Pero el mensaje de la iglesia es quedarse de brazos cruzados, porque Jesús va a venir en un caballo blanco a la tierra y va a solucionar todas esas cosas. Yo creo en un Cristo gobernante que va a solucionar estas cosas. ¿A través de quién? A través de nosotros. Gente entendida en los tiempos. El Cristo que opera su gobierno a través de las vidas de las personas. Pero si no podemos nosotros gobernar nuestra vida, ¿qué gobierno vamos a tener sobre él? Porque el reino de Dios llegó y transfiere la responsabilidad al hombre que siempre Dios le dio para sojuzgar la tierra. Para sojuzgar es una expresión en el idioma hebreo que significa someter por la fuerza. Miren, es muy fuerte en el hebreo original porque es una palabra que también habla de agresión o violencia sexual. Es someter por la fuerza, ¿sí? Hermano, el hombre tiene la capacidad dada por Dios para someter la naturaleza por la fuerza, pero el hombre restaurado, el hombre en Cristo, el hombre en el reino de Dios, ¿me sigue? El Cristo, el varón perfecto que es el Cristo presente, el nuevo hombre, como dice la Escritura, creado en la justicia y santidad de la verdad. ¿Cuál es la verdad? Cristo. Y tenemos su manual acá. Sí, Cristo es la verdad. Cristo es la verdad, es una persona. Muy bien. Y tenemos su palabra para conducirnos a Él. ¿Sí? Entonces, diga, a partir de hoy, entiendo que soy responsable por todo lo que pasa en lo espiritual y lo natural en torno a mi vida. Esto es así. Porque si no, en esta, perdónenme, fábula de un día Dios intervendrá y solucionará, de mientras tanto yo me encierro y oro. Orar es importante, es lo primero, pero quienes oramos nos levantamos y hacemos. ¿Me entiende? Quienes oramos nos levantamos y hacemos. No solo oramos, está bien la oración, hermano, pero mientras los que oramos
luego nos levantamos de nuestras rodillas y actuamos, porque como dice Daniel capítulo 10, verso 31, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Esos son los entendidos que resplandecerán como las estrellas del firmamento a eterna perpetuidad. Daniel 12:3. ¿Sí? Bueno. Hombres quemados. Acá dice por el sol. ¿Sí? Recordamos, estamos frente a figuras. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, el cual fue dado a quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Diga blasfemar. Diga blasfemar. Dios trata a la nación como a idólatras, porque lo eran. No tenían ídolos de yeso ni de... Pero tenían ídolos en un sentido, porque ¿qué es un ídolo? Un ídolo es lo que ocupa el lugar de Dios. Eso es un ídolo. Ellos tenían ídolos. ¿Cuál era su ídolo? Su sistema ritualista era un ídolo. Dios se había manifestado en carne, en Cristo, pero ellos seguían con su templo. ¿Sí? Admiraban a Cristo porque lo salían a ver al desierto como antes salieron a ver a Juan el Bautista. Lo escuchaban y lo veían hacer milagros, lo admiraban, pero no soltaban su ídolo. No soltaban su entendimiento sesgado, limitado de su interpretación de lo que era espiritualidad. Por favor. Una interrupción, puede pasar en cualquier aula. A veces golpean la puerta, bueno, acá suenan los teléfonos. Una cosa que Sí. entendemos y sabemos que estos juicios ya pasaron, ya lo hemos vivido, Sí. ya lo han vivido, ya Sí. está. Pero también poder tener la capacidad de analizarnos y de replantearnos cómo estamos viviendo nosotros en esa dirección, en la dirección de cada uno de los juicios, para poder plantearnos y mirarnos desde nosotros. Gracias. Diga migración mental. Migración mental. Bueno, me remito a nuestra historia un poquito, abro un paréntesis importante acá. Durante mucho tiempo, nosotros, que en el caso particular y personal nuestro, amor mío, venimos de alta formación en la iglesia evangélica, estudios de teología y todo esto, y una impronta muy fuerte de una práctica de religiosidad, ¿sí? Como la mayoría de las personas en la tierra. Otros podrían decir, yo vengo del catolicismo romano, con una formación así, una instrucción, otros. Pero como hay tanta instrucción del antiguo pacto, donde el antiguo pacto es un Dios que juzga, donde la gracia solamente tenía figuras, ciudades de refugio, el sacrificio del cordero, el perdón, el día de la expiación, figuras muy elocuentes, pero figuras que hay que saber mirar para verlas como una situación de gracia. Entonces Dios se manifestaba como un Dios castigador, ¿sí? Como un Dios de tener cuidado, un Dios intimador. Por eso la gloria de Dios, cuando el sumo sacerdote entraba atado con una soga, y si las campanitas no sonaban había que... es porque
la gloria se había hecho cargo del sumo sacerdote. ¿Me explico? Había muerto ahí. Entonces empezaban los otros a tirar y sacaban el Señor ya sin vida, al sumo sacerdote. No. Entonces esto es muy antiguo pactista. Cuando Jesús nos revela al Padre, al papito mío, al Padre de amor. Cuando el mismo apóstol Juan escribe su primer carta, hijitos míos, un mandamiento nuevo les doy, que os améis los unos a los otros. Cuando él dice, que parecen palabras contradictorias, el mismo Juan dice, no es un mandamiento nuevo, sino el que habéis oído desde el principio. ¿Desde qué principio? Desde Jesús. Que os améis los unos a los otros. Hoy, en esta esfera presente, en este tiempo presente, en esta nueva administración de Dios, Dios se revela no como el Dios vengador, el Dios castigador, el Dios condenador. Dios se revela como el Dios amante, el Dios condescendiente, el Dios de misericordia, el Dios de gracia. Miremos a Dios de acuerdo a la administración presente, sin desconocer cómo Él se dio a conocer antes. Sin desconocerlo. Por eso, especialmente a la escuela arminiana le cuesta tanto entender que en la cruz del Calvario fueron juzgados los pecados pasados, presentes y futuros de toda la humanidad, no solo los pecados pasados. Por eso hay una gran corriente dentro del movimiento evangélico aún, un entendimiento parcial y sesgado de la Escritura y valoración parcial de la obra de Cristo, donde se habla de que la salvación es algo que se puede perder. Si nunca dependió de nosotros, ¿qué vamos a perder lo que no depende de nosotros? Nunca dependió del hombre la salvación. El hombre es impotente para unirse con Dios. Es Dios el que tiene que unir al hombre con Él, en su máxima expresión de amor. Entonces, en ese Dios estamos, creemos, abrazamos y nos movemos. Y seguro que cuando nosotros ofendemos la santidad de aquel Dios, hay un costo natural y hay una disciplina, hay una acción de Dios, hay un costo natural que es la inercia de nuestros malos pasos. Nuestros malos pasos nos van a llevar a errar. Y eso tiene costo. ¿Sí? Pero apreciemos al Dios de amor que se reveló en la cruz del Calvario. Lo que Sí. entiendo, lo que me están enseñando, lo que me están mostrando es que si nosotros nos paramos desde la mentalidad y desde la mirada de Cristo, todo lo otro va a caer por naturalmente. Sí que yo puedo hacer nada. Ya cayó, no cayó. Ya entendemos que ya cayó, pero no hacer una práctica acá en la tierra en nosotros. Si nos paramos de la mentalidad de Cristo, desde su santidad, desde su pureza, desde su justicia, Permitime. de su verdad, y podemos, de ahí cae todo lo otro. Mentalidad hebrea, Entiendo. antiguo pactista. Vamos a la presencia de Dios. Tenemos que ir limpios todos. Vos, más vale que arregles tus cuentas con Dios, porque en la presencia de Dios, si no, Dios te castiga. Dios te va a juzgar, Dios te va a cortar, como dicen algunos hoy en algunos sectores. ¿Y Dios el te corta. abogado para qué lo tenemos? Pero eso era una mentalidad, hoy se ha desarrollado por una impronta, una marca profunda en la enseñanza, en una mentalidad antiguo pactista. ¿Sí? Cuando ya fuimos lavados, ya fuimos limpiados, ya fuimos por la obra de Cristo, ya soy santo.
Ahora eso tiene que ser operativo en mi vida. Pablo decía, no anden como antes anduvisteis. Como los gentiles que no conocen. Y que empezó a dar... Efesios 4:17. Manda que andemos. La expresión esa de andar se trata de esto. Cuando vos asumas, cuando yo asuma, cuando vos que asumiste la posición que tenés en Cristo y le das lectura a toda esa posición, eso se internaliza, llega a ser verdad en nuestro interior, se va a manifestar. Entonces la santidad, el amor, la misericordia se va a manifestar desde nosotros. La vida de Cristo, el poder de su resurrección se va a manifestar desde nosotros. Amén. No le tengo miedo a mi papá, porque el perfecto amor echa fuera el temor, en que el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. El mismo autor que habla de estos terribles juicios de Dios. Pero entiende que hubo una migración en los tiempos. Sí. Apóstol, ayer en la mañana me levanté a las 6 de la mañana, como ando trabajando, ¿viste? Ya me acostumbro. Qué buena cosa trabajar. Qué bueno. Sí. Ya me acostumbré. Y he leído, solamente leer una parte de la Biblia, después estaba leyendo una parte realmente, una parte que decía un autor, realmente decía que nosotros decimos que le servimos a Dios, y Dios no quiere ser servido, Dios sirve a través de nosotros. Así es. Sería sirve realmente, sería eso lo que... Excelente. Excelente, porque es la vida de Cristo a través de nosotros. Si se nos tiene que revelar en la dimensión de plenitud, es Cristo vive a través nuestro, desde nosotros. Nosotros servimos porque Él sirve a través de nosotros. ¿Sí? Somos su vehículo, su tabernáculo entre los hombres. Uf. Tiene que haber una migración, una evolución del pensamiento, quitando las barreras dogmáticas y las doctrinas que limitaron al hombre para poder expresar la vida de Dios a través de su vida. El material que estoy escribiendo y con el que empecé, el escrito con el que empecé leyendo, a pesar de que no se publicó todavía, el título es Epifanía, que significa manifestación. ¿Sí? Y el copete del libro es hombres por fuera, Dios por dentro. Eso es el misterio de Dios en nosotros. Eso es la dimensión Cristo. Eso es lo que hemos despertado por la fe a partir de la obra en la cruz del Calvario. Somos hombres por fuera, sí, pero adentro Dios nos mueve. Esa es la verdadera iglesia. Eso es la dimensión Cristo, que es la iglesia, que es el reino de Dios. ¿Me explico? Bueno. Y no, vamos por la cuarta copa de ira. Permiso. Perdón, es necesario. Nos extendemos a derecha y izquierda con temas extraordinariamente suculentos. No es que nos distraemos, vamos a seguir. Tengo unos minutos más todavía. Quinta copa de ira, verso 10. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia. ¿Qué dijimos que era la bestia? ¿Quién era? Una persona era, porque su número es número de hombre. 666 era una persona. Que en la nomenclatura, a ver, si le asignamos un número a una letra del alfabeto hebreo, compone la suma de Nerón César, la suma de esas nomenclaturas, de esos números asignados a cada letra, suma 666. ¿Sí? Que es un código muy hebreo. Bien, y dice, verso 10, el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas.
y mordían de dolor sus lenguas. Diga dolor. La agonía, la enfermedad, pero la guerra. Desde que el hombre es hombre y se pervirtió, el hombre fue puesto en la tierra como un arma de guerra. Perdón por el vocabulario belicista. Pero entiéndase la guerra de diferente manera. Esta noche los invito a escuchar el estudio de hoy, una predicación en realidad. Se llama Temporada de Frutos, lo de la noche. Basado en el libro de Cantares, ya finalizando el libro de Cantares, vamos a estar 2 semanas más ministrando esto. Y vamos a aprender, lo digo ahora, pero a la noche lo vamos a desarrollar, que la semilla fue la primera arma de guerra. ¿Cuál fue la primera arma de guerra? La semilla. Entonces, todo en el reino de Dios tiene forma de semilla. Por eso, Jesús dijo, si el grano de trigo, hablando de él, no cae a la tierra y muere, queda solo, pero si cae a la tierra y muere, lleva mucho fruto. La semilla fue el primer arma de guerra, se le entregó Dios a Adán en el huerto del Edén. Esto lo vamos a ver esta noche. Entonces hay una forma de hacer una guerra en el espíritu que tiene que ver con semillas, ¿sí? Que es la guerra en el reino, que no es una guerra de bombas, destrucción y muerte. Pero el hombre desde que cayó de esa conciencia de espiritualidad, de dimensión espiritual, con Adán, se enroscó en muerte. Por eso Caín encontró solución al alcance de su mano, por el celo y envidia que tenía a su hermano, en derramar su sangre. ¿Y qué es la guerra? La guerra es la máxima expresión de violencia e injusticia que existe. No hay nada romántico en la guerra. Desde que el hombre es hombre, está enroscado en esta locura colectiva en que entran las naciones y los pueblos y se destruyen entre sí. La guerra. Entonces, lo peor, la máxima expresión de dolor para el hombre es guerra. Dice que el Imperio Romano, que la quinta copa fue derramada sobre el trono de la bestia y que todo su territorio sufría dolores. Seguimos. Sexta copa. Y acá entra el nombre Armagedón, que también tiene que ver con la cultura hebrea, no tiene que ver con la cultura gentil. Y ahora lo voy a explicar por qué. La sexta copa, verso 12. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates. El Nilo, liberación para los judíos. Bueno, ahora la otra frontera, el Éufrates, ¿sí? Y entonces el agua se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y los que ven esto, una profecía moderna, dicen que el ejército chino va a invadir. Sigue siendo propaganda geopolítica, no tiene nada que ver. Esto habla de una cuestión de espiritualidad. Lo que defendía la tierra desaparece. Y dice: y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta. Esta es la trilogía satánica, que se ve en Apocalipsis. 3 espíritus inmundos a manera de ranas,
pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. La batalla del Dios Todopoderoso. No es que en el futuro los ejércitos se van a encontrar y en un valle, ya la guerra no se hace más así, ¿no? Estaría desactualizada. Bueno, no, en aquel momento se hacía así la guerra. Dice, he aquí, yo vengo como ladrón. Esto es lo dicho por Mateo capítulo 24. Por favor, alguien que lea Mateo 24, 43 y 44. ¿Nadie lo puede leer? Bueno, Mateo 24. He aquí yo vengo como ladrón. Diga la venida de Jesús. Que era una venida en juicio. Y dijimos, era la venida sobre la nación hebrea, de nuevo. 24. Verso 43 y 44. Dice, pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa, saquear su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. La venida de Jesús era una venida en juicio. Y la casa que iba a saquear es la casa de Israel. Vuestra casa os es dejada desolada. Mateo 23, ¿sí? Os es dejada desierta. Vuestra casa os es dejada desierta. Y Él viene como ladrón a saquear la casa, ¿sí? Viene en juicio sobre la nación. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. ¿En qué idioma? En el griego que fue escrito acá, en el griego es Armegido. Significa la ladera de Megido, el valle de Megido, en realidad. El valle de... ¿Y qué pasó en Megido? Es muy importante para los judíos. Para entender esta profecía hebrea es muy importante para los judíos. Fíjate así. Gracias. Es muy importante para los judíos este vocabulario. ¿Por qué es importante? Porque en ese lugar se enfrentó uno de los reyes más poderosos de la tierra con el rey de Israel, pero en otro tiempo. Faraón fue a la guerra contra Josías en los tiempos del Antiguo Testamento. Por eso Juan elige esta expresión y este lugar, porque en ese lugar el rey de Israel, Josías, fue muerto por los arqueros de Faraón, ¿sí? Por los soldados de Faraón, en Megido. Cuando dice que estos espíritus juntaron contra la guerra a los reyes de la tierra, y el lugar en que fueron convocados es Megido, porque era el lugar de la destrucción y la derrota del pueblo hebreo. Pero después es más precisa la profecía. Y no es que ahí en Megido se van a juntar sino que está anticipando la derrota del pueblo hebreo. ¿Sí? El lugar donde Josías fue muerto. Esto lo tengo las citas acá, no las voy a leer,
Por ejemplo, segunda de Crónicas 35:22, ¿sí? Ahí en Megiddo, la ladera del monte, es donde Josías murió. Y esto es muy conocido para todo el pueblo hebreo. Pero después dice, verso 17, la séptima copa, la última, antes de una profecía, y la séptima copa introduce la profecía del capítulo 17 y del capítulo 18. Va a hablar de lo mismo, ¿sí? La séptima copa, no hay más sellos, no hay más trompetas, no hay más copa. La séptima copa, la última, introduce el juicio del capítulo 17 y del capítulo 18. Diga Babilonia. Entonces dice el texto así. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo, del cielo, del trono, diciendo, hecho está. Hecho está, diga hecho está. Ahora, hecho está acá no es consumación, porque todavía falta el capítulo 17 y el 18. Recién en el capítulo 21 aparece un hecho está que es teletestai, consumado es, como las palabras de Jesús. Esta traducción es otra expresión griega, no es teletestai, ¿sí? Dice, entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor en la tierra y un terremoto tan grande que no hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Carta de los Hebreos que vos nos citabas, Daniel. ¿Recuerdan cuando al final del capítulo 12 dice que es necesario un tiempo más, porque es necesario que lo conmovible sea conmovido para que quede lo inconmovible? Y esa expresión en el idioma griego es una terrible sacudida. Es que va a haber una sacudida como nunca hubo en la tierra, un cambio, una migración en los tiempos, para que se desmorone lo conmovible y permanezca de pie lo inconmovible. Y del mismo capítulo 12 se desprende. Lo que tiene que ver con el monte Sinaí es lo conmovible, lo que se va a caer, lo que se va a remover. Y lo que tiene que ver con el monte Sión, reino de Dios, es lo que va a permanecer y va a prevalecer. Estas palabras son un juego de palabras con la enseñanza de Jesús de Mateo 24, cuando dice, los cielos serán conmovidos. No solamente la tierra, sino los cielos serán conmovidos. Va a haber una sacudida como nunca hubo. Entonces esto no es un terremoto. Esto es un cambio en la administración de Dios. Disculpame, Sí. tengo una pregunta. Sí. Ese cambio de administración todavía no... Ya sucedió. Ya sucedió. Por favor, ya sucedió. Eso quiero saber. Sucedió Eso quiero- en el año 70. Es el mismo hecho. Permiso. Eso quiero saber. Sucedió en el año 70, cuando de un pacto que ya no era vigente, porque Cristo había muerto en la cruz del Calvario, el antiguo pacto ya no era vigente, el nuevo pacto era vigente, pero que todavía era operativo, porque la gente seguía yendo a adorar al templo, porque la gente seguía yendo a orar al templo. ¿Dónde encontramos a los apóstoles orando? ¿En las casas? Sí, pero en el templo también. ¿En qué templo? En el templo de los judíos. Todavía era operativo, todavía había sacrificios. No que los cristianos sacrificaran, pero los hebreos seguían sacrificando. Entonces era operativo. Cuando viene el juicio sobre Jerusalén, la destrucción de Jerusalén, que vamos a ver en el capítulo 17 y 18, me estoy adelantando. Cuando veamos la destrucción de Jerusalén completamente, vamos a ver que ya no es operativo, no es posible vivir el antiguo pacto. Y el pueblo de Israel dejó de ser el pueblo del templo y de la ciudad de Jerusalén y pasó a ser el pueblo del libro, como ya lo estudiamos también en Apocalipsis.
El libro que es dulce como la miel a la boca, pero amargo al vientre. ¿Me sigue? Sí, sí. Entonces, a esa migración, a ese cambio en la administración de Dios, que es el mensaje del libro de Apocalipsis. Bien. Y vamos a ver una sorpresa acá. Entonces, verso 19. Verso 18 leo de nuevo. Entonces hubo relámpagos y voces, truenos y un gran temblor en la tierra y un terremoto grande, cual no hubo jamás desde que los hombres han estado en la tierra. Esa sacudida para que caiga lo conmovible y quede lo inconmovible es de dimensiones espirituales. No digo que no haya un paralelo con lo natural, pero fue de dimensiones espirituales. Verso 19. Y la gran ciudad, diga conmigo gran ciudad, fue dividida en 3 partes. Bueno, mi hermano, dicen históricamente la Reforma enseña que el nombre de esa ciudad, a ver, voy a poner acá. Y la gran Babilonia, diga gran Babilonia, vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Entonces, cuando sucedió eso, toda isla huyó, los montes no fueron hallados, y cayó del cielo sobre los hombros un enorme granizo como del peso de un talento, más de 40 kilos. ¿No? Una piedrita de arriba cayó. Todo lo que viene de arriba es bueno. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga de granizo, porque su plaga fue sobremanera grande, y termina el capítulo. Diga Babilonia, la gran Babilonia. Históricamente la Reforma interpreta como la gran Babilonia, bajo una interpretación historicista, idealista, como que Roma, como asiento de una iglesia gobernada por los hombres, en un sentido, sin el diseño de Dios, entonces es Babilonia, como expresión de la religiosidad. Miren, Babilonia acá, categórica y taxativamente, es Jerusalén. Nos cuesta relacionar Jerusalén con Babilonia. ¿Por qué? Nos cuesta en nuestra mente relacionar Jerusalén con Babilonia. Jamás se me ocurrió. Nos cuesta relacionar Jerusalén con Babilonia, porque ¿qué nos han hablado? Bellezas de la ciudad de la doble paz. Jerusalén, Jerusalén, tú que apedreas a los profetas, tú que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Dios mira a esta ciudad con repudio después que asesinan a su Cristo, al Cristo. Lo ve como a idólatras a los que estaban en ese lugar, porque están aferrados a las tradiciones de los hombres. Lo ven como a los profanos de la tierra. Ya no son su pueblo escogido. Ahora ellos son rechazados por Dios. ¿Me está siguiendo? Porque a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Sí, Daniel. Apóstol, yo lo veo, sería, no sé si yo lo veo realmente como realmente a Jerusalén, porque ellos vivían como Babilonia. Realmente, por eso realmente tenían la misma cosa que Babilonia sería. Era el pueblo de un sistema de Babilonia. Religioso, espiritual, falso. Falso. Eso era Jerusalén en aquellos tiempos. Miren, ya en los tiempos de Jesús, destruyan este templo y yo en 3 días lo reedifico, pero él hablaba de su cuerpo. Y se acordaron recién cuando él resucitó, que hablaba de su cuerpo. Recordando cómo nos enseñaban todo esto atrás, es mucho más difícil hacer encajar lo que nos enseñaron atrás
que... Pero esto es sencillo, esto no tiene, esto es sencillo, miren, esto encaja como, yo le llamo maquinaria de relojería. Exacto. Miren, Porque es muy- Jesús viniendo en las Pascuas, es muy difícil hacer eso. hebrea, varios días de fiesta, todo preparado en el templo para la fiesta de los hebreos. Venían con su corderito a ser sacrificado, venían a celebrar la Pascua, Jerusalén a full, gente por todos lados, visitantes hebreos y prosélitos de todos lados, ¿sí? Y el juicio más vergonzoso de la humanidad, 6 juicios en una mañana, condenando al Hijo de Dios, cuando el Cordero de Dios no estaba dentro del templo. El Cordero de Dios estaba colgando de una cruz en el camino a Jericó, en la entrada de Jerusalén, a las puertas de la ciudad. Cuando la gloria de Dios no estaba en esa estructura vacía que fue necesario romper de arriba abajo el velo para mostrarle a los judíos que ahí no había nada, que ellos le llamaban el templo, la casa de Dios, ahí Dios no vivía. ¿Dónde estaba Dios? Dios estaba en el corazón de su Hijo. Sí, Mary. En Isaías dice, este pueblo se acerca a mí con sus Labios. pero lejos de mí y sus mandamientos son mandamientos de hombre. Y en toda la historia del reinado de Jerusalén, el único rey justo fue David. Creo que uno de los últimos, no sé si era Josías o... Hubo otros. Josías, por ejemplo, recién hablamos de Josías. Pero la mayoría, todos pecaron, hasta el mismo Salomón, digamos, toda la línea, digamos, fue idolatrando a los otros dioses, haciendo esculturas, pinturas, y a lo largo de toda el pacto antiguo, digamos. Llama al... El pacto tiene un ministerio de condenación. No te puedes salvar. Ese pacto tiene un ministerio de condenación. Ese pacto estaba puesto ahí para tomar de la mano a la gente y conducirla a Cristo, que era el Redentor. Era mostrarle a la gente la necesidad de que hubiera un Cristo sufriente, muriendo por sus pecados. ¿Sí? Esa era la función del antiguo pacto. La función, por eso hoy cuando la iglesia quiere volver a las fiestas, quiere volver a la matriz y raíz hebrea, se equivoca, está cayendo en la herejía judaizante que fue la primera herejía que azotó la iglesia cristiana en aquel tiempo. Mis hermanos, Cristo nos ha hecho libres de la ley del antiguo pacto. Gálatas, bueno, tendríamos que estudiar Gálatas, capaz que lo hacemos después. Babilonia, ¿de dónde la gran Babilonia yo la puedo comparar a Jerusalén? Porque compararla a Roma hay muchos libros que podemos buscar, pero Eso estoy pensando. pero- Estoy buscando el libro. pero ¿cómo la puedo comparar a Jerusalén? Y porque hacía idolatría y vuelto a Babilonia. Isaías capítulo 51, verso 17. ¿Quién lo va a leer? Alguien que lo lea. Nadie lo va a leer. Estamos muy vagos. ¿Qué? Lo voy a leer yo, para no tener que esperar. Yo no le leo porque recién estoy aprendiendo. Vamos, Isaías 51, Y esto tiene que ser claro. 17. Despierta, despiértate, levántate, oh Jerusalén, que bebiste de la mano de Jehová el cáliz de su ira, porque el cáliz de aturdimiento bebiste hasta los sedimentos. O sea que acá hay un cáliz que le es entregado a la gran Babilonia. Isaías dice que ese cáliz bebido, ¿quién lo bebe? Jerusalén. Hasta los sedimentos, o sea, hasta lo turbio de lo que queda en el fondo. Hasta la borra se lo conoce. Sí, eso es lo que dice. Eso es lo que dice. Hasta la borra. Entonces, estamos frente a profecía hebrea. ¿Cómo se tiene que interpretar? Con la profecía hebrea. Y en Ezequiel como que pone a la luz casi todo
adoraban al sol, que adoraban Sí. todos los reptiles. Sí, que era para otro tiempo, cuando miran el hueco de la pared, sí. Ahora, entonces, cuando nos enfrentemos al capítulo 17 y 18, que muchos nos quieren señalar a autoridades humanas de la iglesia y qué sé yo y qué sé cuánto, que pueden encajar idealizando el texto, estrictamente va a hablar de Jerusalén, la ciudad partida en tres. ¿Cuántas segmentos tenía la ciudad? Los romanos asaltaron la ciudad en 3 oportunidades y fueron conquistando. Número 1, la ciudad nueva. Número 2, la ciudad antigua. Número 3, la fortaleza de Antonia y la explanada del templo, según el relato de Flavio Josefo, ¿no? Entonces, mi hermano, la semana que viene, no hay más tiempo, qué tarde se hizo, no hay más tiempo. La semana que viene, en el capítulo 17, vamos a ver a una gran Babilonia bebiendo el cáliz de la ira de Dios. ¿Sí? ¿Puedo decir otra cosa? Algo de cosas. Sí. Viste que dice en Hebreo 11, dice sería lo que la fe y la certeza que no se ven. ¿Cómo es que dice sería la fe y la certeza no se ve? Y lo que no se vio se hizo hecho. ¿Qué es lo que pasa? Jerusalén, una cosa que no se veía realmente, como es de Cristo realmente la fe. Algo que no se ve pero se manifiesta. Es como el reino de Dios. Habría que madurar un poquito el pensamiento ahí eso. Sí. Mis hermanos, no tengo más tiempo. Es extraordinario el poder observar. La semana que viene vamos a ver el repudio de la nación. Jesús mismo dijo que hay un motivo por el cual el divorcio o repudio era lícito. ¿Cuál es? Dice que lo que une el hombre, lo que une Dios, el hombre no lo puede separar, ¿no? Y dice que el que se llega a la repudiada, ¿sí?, adultera con ella. Y hay una expresión en Mateo 5 que dice, a no ser que sea por causa de fornicación. La semana que viene vamos a explicar esto. Y vamos a ver cómo hay un repudio de Dios a la nación hebrea. Y cuando lleguemos al capítulo 19, la inauguración del nuevo plan y programa de Dios, las bodas del Cordero, que es el casamiento de Cristo y la Iglesia. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu palabra, por poder nadar, bucear en ella y descubrir misterios extraordinarios que vos tenés para tus hijos. Señor, nosotros queremos andar en la luz de ella. Te ruego, Espíritu Santo, que reveles la vida de Cristo en nosotros, Señor, pero también puedas usarnos, Señor, como un medio para expresar la vida de Cristo, Señor, en la tierra. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Nos vemos la semana que viene. Seguimos con el aula ICB. Y para la mayoría de ustedes nos vemos esta tarde a las 19 horas en la celebración de la iglesia.